Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este culto que tenemos en línea vía Facebook. Lo hacemos siempre buscando poder llevar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Sean bienvenidos todos a nombre de Iglesia Bíblica Bautista Las Carolinas, por los miembros que se nos puedan incorporar de nuestra iglesia, por cada hermano en Cristo que siempre busca de la palabra, por aquellos amados hermanos y amigos que también están pendientes de poder escuchar de la palabra de Dios, porque sabemos de que los tiempos están difíciles, pero tenemos que entender que es la palabra de Dios la que siempre nos esfuerza, la que siempre nos ayuda, la que siempre nos levanta y nos redarguye. Es el momento también que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor y para que todo lo que hagamos siempre nos podamos justificar ante aquel juez justo. Vamos a orar, incline su rostro y digámosle: Señor Jesús, gracias porque en tu nombre, tu Espíritu Santo, Señor, nuevamente nos congrega para que podamos tener este momento de solaz, de que no sea solo por un entretenimiento, sino que sea, Señor, por escuchar la palabra verdadera. Por eso que estás llamándonos, Señor, para que podamos volvernos de aquellas sendas que hemos tomado, Señor, y que siendo partícipes de tu caminar, podamos también ser coherederos de todo el bien y de toda la misericordia que nos puedas dar. Perdónanos, Señor, por todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que decimos, Señor, y lo que muchas veces dejamos ir con esa vista. Que, Señor, muchas veces hemos dañado grandemente a nuestros seres queridos. Ahora, Señor, puestos a cuentas, te decimos gracias porque hay un espacio, un tiempo para venir a tu presencia, a que podamos conversar contigo, Señor, a que podamos meditar, que podamos preguntar, Señor, ¿hay alguna cosa por la cual todavía nosotros no hemos podido recibir? Y que tú nos hagas ver a través de tu misma Escritura cuáles son los cambios que debamos de hacer en nuestras vidas y por nuestra familia. Damos gracias porque tu Iglesia Bíblica Bautista Las Carolinas no ha dejado de predicar su palabra, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. Hemos procurado hacer la exhortación, hacer el impulso, reforzar, evitar, Señor, que estas cosas nos debiliten, estas pruebas, y que nosotros siempre estemos fortificados, creyendo y confiando que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Te pedimos victoria de principio a fin y te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dejamos la lectura bíblica de esta noche en voz de hermana Rosita de Álvarez. Amén. Muy buenas noches, amigos que ya están conectados, pueblo de Iglesia Bíblica Bautista. Como decía el pastor en su oración, no nos debilitemos, hermanos, que no sea esto aburrido, tedioso, al contrario, esperemos este tiempo para gozarnos en el Señor. Por eso que en esta noche vamos a leer el Proverbios número 10. Y dice así: la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Contraste entre el justo y el malvado. Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza.
La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Padre Celestial, nuevamente aquí, agradecidos con este día, Padre, porque por sus bondades y su misericordia usted nos ha permitido pasarlo. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos siempre en tiempos difíciles y nosotros nos acercamos más a usted, que esto no sea una costumbre, que no sea una tradición, sino que algo que se haga con amor, Padre, para que usted está siempre ahí atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, Padre. Día a día pedimos por aquellas necesidades, que sea usted proveyendo, Padre, que sea usted calmando todo lo que no nos hace bien. Gracias le damos nuevamente porque a través de su lectura nosotros nos edificamos, nos gozamos en su alabanza, Padre. Y así también le pedimos al Espíritu Santo, Padre, que pueda llenarnos día a día. Y así, Padre, estas cosas se las agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el tiempo de la alabanza con nuestro pastor. Gloria a Dios, hermanos, porque Él nos pone para que nos preparemos, para que hagamos la voluntad de Él en el tiempo que tengamos de prudencia para poder presentarnos ante Él. Hay un llamado que nosotros recibimos, hermanos, cuando el Señor nos incitó, nos exhortó para que buscáramos lo que es el apostolado, de poder buscar a aquellas almas que están necesitadas. Vamos a buscar la alabanza 488, pescador de hombres. ¿Sí? Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Dígale al Señor: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Señor, gloria a Dios. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. A mí. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Gloria a Dios, porque en tu amor tú nos hiciste un llamado que teníamos que prepararnos para poder buscarte, para poder honrarte y glorificarte. ¿Qué otro número es? Sí. Acérquenle un poco más. Muchas veces nos hemos fatigado y hemos sentido que queremos abandonar el caminar. Dígale al Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dígale nuevamente. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Gracias, Padre, porque quizás hemos tenido un día con dificultades, con tropiezos, porque creemos que muchas veces no avanzamos. Pero este es tu llamado de este día, Señor, que podamos reflexionar, que podamos tomar las mejores decisiones, para que cuando tú nos hables, Señor, podamos entender, y que como tus siervos, Señor, como tus heraldos, que podamos perseverar predicando tu palabra, porque sabemos que la mayor parte no te quiere escuchar, Señor. Esos afanes, esas ansiedades, esos tropiezos nos han vuelto sordos espirituales, cojos espirituales, inhabilitados espirituales, Señor. Porque solo esperamos y pedimos, pero no queremos ofrecer nada a cambio. Hoy, Señor, que tú nos puedas sumergir y que nos puedas dar, Señor, ese refresco en nuestro corazón, y que nos puedas ungir con tu Santo Espíritu, Señor, para poder tener esa copa siempre rebosante, y que podamos decir que con Cristo somos más que vencedores. Damos gracias, Señor, porque nos has permitido honrar y glorificar tu nombre a través de la alabanza, y porque hemos presentado ante ti, Señor, nuestras cuitas, nuestras quejas, como también nuestro agradecimiento por tus grandes bendiciones. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor siempre está buscando de que nosotros nos podamos preparar para poder hacer la voluntad de Él. Y muchas veces, hermanos, hemos caído en ese tropiezo de estar ansiosos. Le voy a pedir, por favor, que vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, Amén. versos del 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. Es porque nosotros siempre tenemos que prepararnos, hermanos. Búsqueme aquí, por favor. Tenemos que prepararnos para que el Señor siempre nos ha tomado como su bandera para poder predicar su palabra, y que podamos decirle el llamado de Dios. Que nosotros podamos estar siempre no renuentes, sino que pendientes de lo que el Señor nos esté hablando este día, para que así como usted va a recibir y va a connotar que dice ahí en la letrita negra el llamamiento de Ezequiel, nosotros le hemos querido no cambiar el tema. Dice el llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el juicio ocurra. El llamado de Dios al arrepentimiento antes
de que el juicio ocurra. Ezequiel capítulo 2, versos del 1 al 8. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a la voz del Espíritu Santo, y dijo: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablaré pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque en tu amor y tu misericordia podamos entender, Señor, a lo que nos has enviado. Porque dice tu palabra que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, las buenas nuevas del plan de la salvación, en tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que así como en ese tiempo tu pueblo, Israel, había caído en aquel descuido y en aquel deseo de no querer escuchar tu palabra, aún siendo deportados, Señor, aún siendo secuestrados y llevados a ese lugar de cautiverio, ellos prefirieron muchas veces adorar a aquellos dioses y volverse, darte la espalda, Señor, al Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, pedimos que nos hables al corazón para que como hijos tuyos, real sacerdocio, pueblo escogido por ti, Señor, podamos preparar nuestros hogares, nuestras viviendas, nuestras familias, nuestros templos, Señor, y que podamos decir que hasta aquí Ebenezer ha sido con cada uno de nosotros, que si nosotros te obedecemos y cumplimos tus mandatos y estatutos, eso es lo que debemos de degluir, digerir. Simbólicamente tú lo hablas acá a tu profeta Ezequiel, que le dice: comerás de estos rollos. Es algo que da en la fraseología espiritual, como dando a entender de que nosotros tenemos que estar leyendo y pendiente de tu palabra, Señor, porque sabemos que esa exhortación siempre llega para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que dar ese fruto hablando de tu palabra para otros que están igual o más necesitados que nosotros. Te damos gracias de principio a fin en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dice el llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el juicio ocurra. Si ustedes ven, Ezequiel fue elegido para ser profeta de Dios para los israelitas que como resultado del juicio de Dios habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Este profeta, el Señor lo escogió porque era un hombre que sabía y conocía de la palabra, entendía lo que el Señor quería hacer con él. Pero a través de la Escritura vamos a ir tomando tópicos en cada versículo de lo que este hombre tuvo que hacer y lo que nosotros como hijos de Dios y sus heraldos tenemos que hacer también. Dios llamó a Ezequiel para ser su profeta.
cámbiale el nombre, hermano. Sea más contemporáneo. Dios llamó y póngale su nombre. Para ser, dice ahí, su profeta. Dios animó a Ezequiel a no tener miedo, pues él tendría que realizar un ministerio muy difícil. ¿Por qué, hermano? Declarando la palabra de Dios a un pueblo obstinado y rebelde contra el mismo Dios. ¿Por qué, hermano? Esto fue dado en aviso por los heraldos del Señor, de que si el pueblo de él no se volvía, iban a caer en la tentación, iban a pecar y por tanto tenía que haber una consecuencia. Pero muchas veces, hermanos, el Señor nos está hablando desde hace ratos y vemos señales, vemos ejemplos, vemos testimonios de otras personas, pero nuestra negligencia espiritual nos hace ver de que a nosotros no nos va a pasar nada, de que nosotros estamos bien, de que lo que nosotros hagamos, pues si no le es indiferente a Dios, Él nos deja que hagamos lo que querramos y vivimos como nosotros lo pensamos. Pero, repetía, aquí en la letra negra dice llamamiento de Ezequiel. Si este era un hombre justo, si este era un hombre temeroso de Dios, el Señor tuvo que aplicar esa palabra de esforzarlo. Como le dicen a uno, párese sobre sus pies, solidifíquese, porque usted va a ir a predicar la palabra. Hermanos, muchas veces, máxime cuando está uno en la juventud o en la edad del adulto contemporáneo, hermano, creemos que no necesitamos de ir a la palabra de Dios todos los días. Creemos que no necesitamos de orarle a Dios todos los días. Creemos que no tenemos que confesar nuestros pecados al Señor todos los días. Y testimonios tenemos, hermanos. Yo siempre le cuento las cosas que pasan aquí en nuestro alrededor. Y siempre el Señor, yo queriendo preparar un mensaje, y Él me lo retrocede porque me dice, esto es lo que vas a hablar. Tenés que profetizar de que si mi pueblo no se vuelve a mí, vienen grandes y duras consecuencias. Lo que acaba de suceder, lo que tenemos como esa pandemia y lo que hemos pasado con ese temporal, dice que no va a ser nada y que va a ser de llorar y crujir de dientes, hermanos, cuando estemos en aquella, se lo voy a poner como buen salvador, en aquella vil desgracia. Porque hasta entonces cuestionamos y reclamamos al Señor, ¿y qué está pasando, Señor? Tú me diste aquello y tú me lo quitaste. Tú permitiste que yo me fortificara, que me volviera capaz de hacer cualquier cosa y ahora estoy debilitado y quebrantado. Pero el Señor siempre nos está poniendo el por qué nosotros estamos pasando esa prueba. Es por nuestro descuido, hermano. Hablábamos ahora con un proveedor, es bastante joven. Y siempre yo les he dicho, les he comentado lo que le ha pasado a él, ya cayó de la moto, fue el que se le ayudó y todo eso, gracias al Señor se nos ha permitido hacerlo. Y hay una mutua confianza. La semana pasada tuvo el percance de que tienen una camioneta familiar muy bonita y que viniendo de allá de San Martín para el pueblo que está allá, no sé si es Uchitoto o algo ahí, estaba lloviendo y dice que derrapó la camioneta y se fue a dar contra unos tubos y las dos puertas laterales del lado derecho le quedaron hundidas y cortadas. Venía la esposa de él y dice que solo se le quedó viendo. Esa mirada creo que algo le decía. ¿Estás descuidado? Mira, no estás manejando bien. ¿O qué es lo que te está pasando y algo estás pagando? Hablando de eso estábamos ahora y riéndonos porque siempre hacemos esto y me hace la broma, mire, yo no paro de seguir teniendo consecuencias. ¿Y qué le pasó? Hoy me dice, salgo a trabajar en la moto, se lleva a mi esposa a la camioneta, ella trabaja con un grupo de médicos y dice que le llamó casi llorando y le dice, no sé si llorar, si quejarme, si reventar o preguntar qué está pasando. Dejé la camioneta debajo en la sombra de un palo de mango, cayó un palo de mango y me quebró todo el parabrisas.
algo que nació del corazón fue decirle, mire hermano, le voy a decir algo, no me lo voy a llevar de, como le dicen a uno, espíritu flautico. Ya se preguntó usted internamente, ya habló, ya se puso a sentar, ya se sentó a hablar con el Señor, le digo. No a cuestionarlo, sino a decirle, Señor, dame la luz. ¿Por qué me está pasando una cosa detrás de la otra? Y es cuando realmente, hermanos, tenemos que volver nuestra vista al Señor, orarle, pedirle. Y Él nos habla clarito, hermano. Y muchas veces tenemos que hablar que si hay pecado escondido, tanto de un hombre como de una mujer, que si hay doble vida, que si hay esto, que hay tantas cosas, hermano, que si estamos metidos en negocios que no tenemos que estar, si tenemos que estar en tantas cosas, hermano. No estamos exentos. Yo solo le voy a decir algo. Hable menos con el hombre y hable más con Dios, porque Él le va a hacer ver, le va a tocar el punto en que nosotros tenemos que entender que todo lo que nos viene a nosotros es porque no hemos querido hacer caso de la palabra de Dios. Solo se me quedó viendo y me dice, le agradezco, me dio la mano, me dice, perdone, pero el tiempo, nombre amigo, acuérdese que el Señor siempre nos pone para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y le digo, como humanos, hermanos, todos pecamos, caemos en tentación. Pero cuando usted se sienta, usted dobla rodillas y usted habla con el Señor, usted está haciendo lo que hizo el profeta, el salmista David. Tú que conoces mi entrar y mi salir, tú que conoces mi corazón, necesito que me cambies, que me limpies con hisopo puro. Porque hermano, no vamos a salir de una pandemia de la noche a la mañana si nosotros no queremos cambiar, hermano. No vamos a salir de un invierno, de un temporal copioso, si nosotros queremos estar haciendo nuestra voluntad. Dice que el Señor escogió a Ezequiel para que él mismo fuera el profeta de su pueblo. Y sabía que el Señor lo estaba enviando a un pueblo, dice, ahí hay una palabra, obstinado y rebelde contra la palabra de Dios. En vez de reconocer y arrepentirse de los pecados que habían traído el juicio de Dios sobre ellos, los exiliados judíos eligieron vivir su tiempo en Babilonia como un retroceso temporal que acabaría pronto. Aparentemente ellos, vamos a estar en otro lugar, allá vamos a vivir de otra manera, ay, cuando Dios nos lleve, ay, nos volvemos a Él. Siempre yo le he puesto en su corazón, y lo siento siempre de mi corazón decirlo, que el Señor lo que quiere es que tomemos acción ya. Una acción genera una reacción. Queremos cambios, tenemos que cambiar hoy. Queremos tener bendición, tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios hoy. Y siempre le voy a sostener esa palabra que siempre pongo en mi página. Si usted quiere ver frutos diferentes a los que usted está cosechando ahora, cambie la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Cambie de lugar de donde está, hermano. Ya volvámonos de Sodoma y Gomorra. Ya volvámonos de Babilonia. Cuando predicamos de esto siempre yo les recuerdo que no todo el pueblo de Dios regresó después de los 40 años de exilio. Cuando volvieron a su pueblo, no todos se regresaron, hermano. Hubo una cantidad grande que se quedó allá viviendo en el pecado. Hubo una cantidad grande que quiso mejor vivir de esa manera y no como Dios manda. Pero el pago de las consecuencias siempre es el mismo, hermano. Y esto ha sido la cosmovisión, es algo que se repite desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermano.
Nos habla el Señor, dice que si nos humillamos, que si nos volvemos de nuestros malos caminos, si oramos, entonces estarán atentos sus oídos, ¿a qué? A nuestras oraciones. Entonces, dice que hará cesar todo el pesar, todo el dolor y todo el mal, y entonces nos vendrán tiempos mejores, hermano. Clámenme a mí, yo les voy a responder. Pero muchas veces, hermano, con el debido respeto, no quiero ofender, porque todos lo pensamos igual, es que yo sé cómo llevo mi vida. Entonces, no nos volvemos el Dios todopoderoso, omnisciente, nos volvemos un Dios en medio de las demás personas. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice en el verso 1, Él me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios a menudo habla con la humanidad a través de la boca de los profetas. Jesús mismo se hizo llamar el Hijo del Hombre cuando Él predicó su palabra en su ministerio, hermano. Y que Él realmente era el Hijo del Dios omnisciente. Y que también dice que representó a Dios Padre para la humanidad. Cuando Él dice, dichosos aquellos que sin conocerme me buscan. Nosotros siempre andamos, no, a mí deme una idea de la deidad, deme algo, queremos tener una imagen, queremos tener cualquier cosa, hermano. Y eso es lo que nos vuelve idólatras. Me salió una sombra en el palo de mango, le tomo fotos y digan, aquí el Señor nos está hablando. ¿De dónde, hermano? El Señor no usa árboles, el Señor usa personas para que prediquen la palabra de Dios. Alguien puede decir aleluya. Dios a menudo habla a través de los profetas. ¿Por qué, hermano? Si está escrito que antes de que Él viniera, dice, en el principio dice que la escritura, los rollos del biblión eran escrituras, pero era la palabra viva de Dios. Cuando Él vino a cambiarlo todo. El verbo se hizo carne, dice. Amén. Y Él siempre hacía la invitación. Pero ¿qué sucedía? Él siempre les cuestionaba, vosotros me buscáis, dice, porque les doy de comer, les doy a saciar, dice, los estoy sanando, pero fuera de eso, ustedes se olvidan. Hablábamos con mi esposa de algo que ella sintió, pues decía, que estaba leyendo también, que habemos personas que queremos dar a entender de que los apóstoles, como dice la palabra, que lo abandonaron, dice, pero que ellos se volvieron a sus viejos rudimentos. Otros dicen que no, que lo que hacían ellos habían permanecido soportando aquella prueba a través del esfuerzo de ellos, hasta que Dios les volvió a llamar. Porque cuando Él los buscó, solo les dijo, síganme. ¿Cómo le dijo a Pedro? Deja todo, le dijo, tú y tu hermano, tu familia, porque a partir de hoy serán pescadores de hombres. Y qué triste, hermano. A Ezequiel le tocó lo mismo que profetas Isaías y Jeremías, que les decía, ustedes le van a predicar, pero ellos no los van a escuchar. ¿Por qué? Están más ensimismados, y estamos ahora más ensimismados en cosas materiales, en cosas físicas, hermano. Estamos viendo que cuándo van a inventar la famosa vacuna para eso, para la pandemia. Estamos viendo que qué aparato van a poner para que los huracanes se puedan conocer con tiempo y que podamos salir. Dios dice que Él puede hacer las cosas como quiere, donde quiere y con quien quiere, hermano. Porque esto que nosotros estamos pasando simplemente es una escuela, es una materia que no habíamos querido pasar, hermano. Es algo que teníamos como un deber que nos dejaron allá cuando estábamos en primaria, algunos ya titulados y todos ya graduados y todo lo demás, y no hemos querido recordar que tenemos algo pendiente con el Señor. Queremos recibir de sus promesas, pero no queremos entregarnos a Él.
en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermano? Dice en el versículo, ponte de pie, le dice. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué le estaba diciendo? Póngase enfrente de mí porque hoy vamos a hablar. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ya están de pie. Hoy les voy a hablar. Y en el verso 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El Espíritu Santo es el que nos atrae, hermano. Muchos predicamos la palabra queriendo atraerlos a nosotros, a los hermanos en Cristo, cuando la verdad es atraerlos hacia la presencia de Dios. Amén. Nosotros solo somos sus heraldos. Y dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Cuando estamos en la presencia del Señor, ¿qué cosa nos puede interrumpir, hermano? Usted escucha claramente qué es lo que el Señor quiere que usted y yo podamos cambiar, hermano. Pero pasan cosas, hermanos. Muchas veces yo soy uno. A veces hago juicios que no debo de hacer. Y lastimosamente en nuestros alrededores están sucediendo siempre percances. Y quizá la persona se justifica. No sé por qué el Señor me puso en aquello. A mí no me hable de su iglesia porque yo soy, y se lo voy a decir con el debido respeto, soy católico. Pero Dios usa la misma Biblia. Son pocos los cambios que tienen ellos ahí. Y el Señor no le dice, déjate caer en tentación. El Señor no le dice, yo quiero que en lugar de que escuches una alabanza o una adoración de júbilo o algo, pongas rancheras y pongas tanta bulla ahí en tu casa. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que Él vino a limpiar su templo y nosotros somos el templo, ¿no? Pero estamos más aborazados en el dinero. Estamos más aborazados en el trabajo. Yo quiero ser más porque entre más título tengo, yo voy a ser mejor que cualquier persona. Yo tengo una noticia. El Señor no va a venir a ver qué es nuestro testimonio. El Señor va a venir a ver cuántas personas fueron alcanzadas para Cristo. Amén. Amén. Es diferente, hermano. Porque entonces nosotros tenemos que cambiar. Yo le dije a mi esposa, bueno, regañada, me has pegado y en el nombre de Dios la recibo. ¿Por qué? Porque todos señalamos, hermanos, es más fácil. Pero ¿cómo es que vamos a ver la cosecha de nuestros hijos el día de mañana? Es que estamos pensando que el hoy va a ser siempre. No, el hoy va a ser ayer, ya pasó, hermano. El mañana, no sabemos. Hoy tenemos que vivir nuestra vida como que si fuera el último día, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestra voluntad, y a nuestros próximos como a nosotros mismos. Hermanos, dice ahí, por el tiempo, verso 4, yo, ahí hay una coma, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, esa palabra empedernido en este caso significa algo despreciativo, algo despectivo, hermano. Insolente. Y vemos que sus corazones se endurecieron. En consecuencia, debido a sus corazones endurecidos, Dios le dice a Ezequiel que les diga, así ha dicho Jehová el Señor. Dios quería que Ezequiel y la gente supieran que era Él quien los estaba advirtiendo. Por eso esa palabra maravillosa. Cuando alguien dice, así dijo el Señor. Amén.
No es que nosotros la queramos poner, hermano. A mí el Señor me habló muchas veces, hermanos, usamos mal esa palabra. Porque es algo que se nos vino a la mente, a mí el Señor me lo puso. No, pídale espiritualmente, si es realmente lo que Él quiere que usted pueda pronunciar. Porque si no, en lugar de buscar personas seguidoras de Cristo, vamos a llamar gente que odie más la palabra, por nuestra manera de ser o de actuar, hermano. Estas prédicas no nos gustan mucho para los que decimos que predicamos la palabra, porque, ay Señor, y entonces ¿qué quiere que haga? Si no les digo sus verdades, entonces, no, hermano, usted encárguese de llevar la palabra que Dios le manda, que el Espíritu Santo, lo repito, se va a encargar de enderezar todo lo torcido en las demás personas, hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, o sea, te estoy hablando ya de Apocalipsis, hermano. ¿Qué quiere decir? Va a haber gente, como dice, empedernida. Gente que tiene corazones endurecidos, hermano. Gente que cualquier cosa le alegra, menos la palabra de Dios. ¿Cuántas personas así? Y lo comentan, hermano. Es algo serio de decir, estamos sufriendo porque no hay cerveza y porque no hay cigarro. Imagínense, hermano. Y como no hay cerveza, vamos a tomar bebidas genéricas. Ahí andan comprando cosas que lo que hacen es acelerarle más el corazón, hermano. ¿Y qué están logrando con eso? Desgastando su cuerpo, arruinándolo, hermano. La mejor vitamina, el mejor esfuerzo nos lo va a permitir que lo realicemos nuestro Padre Celestial cuando nos diga, ponte sobre tus pies, porque entonces Él va a enderezar lo torcido y Él va a darnos fuerzas de aquellas que decimos que no tenemos. Es que no puedo vivir sin fumar, porque no lo he intentado. Es que no puedo vivir sin tomar, solo aquel que no ha pasado por algún momento de eso, dice, alabado sea mi Cristo, que me escuchó mi lamento y mi oración, y me sacó de todos mis pecados. Este predicador, hermanos, antes yo no era un borracho empedernido, pero por la posición, por lo que yo podía tener, que más o menos ganaba, para mí todos los días como que eran días domingos, hermano. No iba a la iglesia, no iba a Alcohólicos Anónimos, yo vivía mi vida. Pues sí, como dice que joven, con un carrito medio del año ahí, como me decían, y a quien que no le abras la puerta lo podés subir. Amén. Tu carro apesta nuevo, y uno bien halagado, porque ahora nos dicen, tu corazón, aunque nos dijeran apesta a Jesús, es porque estamos solidificados en la palabra, hermano. Porque lo que estamos dando a entender es el resplandor, esa luz redentora de nuestro Padre Celestial en nosotros, hermano. Amén. Huele a nuevo, me decían. Ay, yo decía, es para que vean. 12,000 colones me costó, según yo había comprado un Rolls Royce, hermano. Amén. Sí, claro, si el gato venía a tener un Volkswagen de 600 pesos y de los 600 solo me cobraron 300 y me dijeron, mira, si te lo vendí con tal de que lo fueras a mover de ahí porque le quería regalar un carro nuevo a mi hermano, me dijo, el de los Ubis. De eso venimos, hermano. Pero ahora el Señor nos vuelve a hablar y dice, Dios está hablando con los líderes religiosos cautivos de Israel. Ellos tenían el templo, tenían túnicas lujosas, hermano. Tenían las finanzas, tenían todo. Pero el problema, que no tenían la palabra de Dios en su corazón. Porque el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, les decía. Porque ustedes ponen leyes de hombre que ni ustedes pueden cumplir. Amén. Ezequiel fue obediente. Dios no nos juzgará por cuál fiel hemos sido. Y Él siempre nos da la fuerza para lograr lo que Él nos pide que hagamos. Véanme verso 5, hermano. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué significa esto, hermano? Ayer, hoy y siempre va a ser de que la palabra se ha predicado y se ha dicho para toda persona que lo quiere escuchar. No hay excusa, hermano. Es que yo no me arrepentí porque a mí no hubo quien no me hablara de la palabra de Dios. Es la más vil mentira que la que nosotros podemos dar, hermano. La peor excusa que podemos dar. Por eso digo, ninguna, ni aún en el catolicismo le pueden enseñar que usted puede tener más de una esposa, que usted puede tener más de un marido, que usted pueda tener hijos regados por donde quiere, hermano. Amén. Porque esa carga hay que saberla llevar, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Estas personas son tan duras de corazón que tal vez lo escuchen y quizás no. ¿Cuántos tratados usted ha repartido? ¿Cuántos los han agarrado? ¿Cuántos los han votado? ¿Cuántos han hecho tal cosa? Dios tiene planes maravillosos, hermano. Aún hasta aquella persona que le recibió el tratado y lo votó, otra persona lo recogió y esa persona era la escogida por Dios, hermano. ¿Por qué? Porque dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Él venía con el plan de la salvación para su nación, hermano. Y gloria a Dios que por esa negatividad entramos nosotros como aquel árbol que fue injertado, dice, sobre la planta original. Y él dice que está tardando su venida. No porque él quiera, sino que hasta que el último de sus hijos, dice, se arrepienta. Aquellos que hemos recibido el mensaje, aquellos que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Dice la palabra que si confesares con tu boca, ¿qué quiere decir eso, hermano? Para aquellos que malinterpretan, que a dónde dice la Biblia que al hacer esa oración usted es salvo. Ahí está, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice. Amén. Serán salvos, sanos, vivirán aquí y vivirán eternamente en la gloria, hermano. Se lo estoy transliterando. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que entender, hermano, que no debemos de tener miedo. Se le habla 3 veces a Ezequiel para animarlo a cumplir la misión de Dios. Le habla también, hermano, en el verso 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cuántas veces nos está diciendo ahora, hermano? No quiero llevármela de autóctono o lo que sea, pero ¿qué es lo que nos decían en nuestros pueblos? Que éramos un atajo de rebeldes, ¿verdad? ¿Y qué nos querían decir con eso, hermano? Que no queremos entrar a la fila. No tengas miedo, se le habla 3 veces, dice, ¿por qué? Porque las zarzas, espinos y moras con escorpiones son palabras figurativas que Dios usó para describir a la gente de Judá, cuyo obstinado rechazo de su palabra sería como zarzas, espinas y moras con escorpiones para Ezequiel. El Señor estaba preparando a Ezequiel para su misión, dándole la garantía de que el Señor estaría con él. Amén. ¿Qué dice de Noé? Que Noé tuvo la misericordia de Dios porque halló en él alguien que le obedeciera. Tantos siervos, hermano. ¿Y por qué será que el Señor siempre habla de lo bueno y lo malo en el Antiguo Testamento de los siervos de Dios, hermano? Para darnos a entender de que cuando caemos en la tentación tenemos que pagar el pecado, hermano. Pero cuando nos volvemos a Él, como dijo David, que todos temían de que al morir el Hijo
de aquel amorío que había tenido con Betsabé, todos dijeron, si se muere el hijo, hoy se va a matar el rey. Había caído en un estado de desánimo, en un descuido. Ahí él estaba viviendo solo por vivir, mientras veía cómo acababa, porque el profeta le dijo, el Señor te manda a decirle, tú no vas a morirle, pero el fruto de tu pecado sí va a tener que perecer. Y ese hombre, en lugar de llorar amargamente, dijo, vístanme, báñenme, me cambiaré. Iré a hablar con él, le confesaré que contra él he pecado, contra ti he pecado, Señor. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros dejemos de ser ese pueblo, como le dice el Señor con esa palabra que es bastante grotesca, empedernido. ¿Por qué, hermano? Nos hemos vuelto contumaces. Así como fue dicho para Ezequiel, es nuestra obligación traer el mensaje de Dios a las personas y dejar que el Espíritu Santo haga lo demás. En el verso 8 dice, pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Dios le está diciendo a Ezequiel que reciba este mensaje en su ser más íntimo. Él estaba hablando, en el 9 dice, y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones. Habían cosas, hermanos, que el mismo Dios se dolía de ver a su pueblo rebelde. Y cuando le dijo, cómelo, no le dijo, comete estos rollos. Le dijo, lee la palabra, prepárate, porque yo te voy a mandar a un pueblo que es necio, pero a través del Espíritu Santo tú vas a ser el heraldo para que esas personas vuelvan a entrar. Hay un Salmo 128:1 para ir cerrando, hermano. Salmo 128:1. Espérame que ya me había ido yo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. O sea que ahí hay un paréntesis, un sin embargo, dice, aunque las personas sean rebeldes, saben que no están sin esperanza, hermano. Porque dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Es tiempo, hermanos, que le digamos, Señor, yo reconozco que me equivoqué. Lo que le daba el consejo yo a este joven ahora. Hable con él. Él sabe de qué lado es que estamos patojeándole. Es necesario que usted se confiese con él. Hable con él. Hoy, este día, usted puede cambiar su vida, le dije, porque si el Señor escucha lo que usted le está declarando, es porque usted quiere dar un cambio en su vida. Esa palabra, así como él me tocó el puño, solo me dijo, gracias por el mensaje. No es porque yo sea un gran Ezequiel, hermano. Soy pecador como ustedes y como todos los demás. Pero el Señor siempre nos prepara, estar listos, dice. Porque así como decía la alabanza de ahora, sumérgeme en el río de tu espíritu, dice. Porque aunque la lucha he ganado y que mi vestidura he desgastado, dice, necesito refrescar este seco corazón. Hay cosas que nos están absorbiendo, hermano lindo. Y que Dios pone que nos vamos a volver pescadores de hombres. Pregúntele al Señor, ¿a dónde quiere que usted? Y no es necesario que se ponga a gritar o como nos critican o que todo. ¿Cuánto privilegio el Señor nos ha regalado
para que le puedan cantar a aquellos buenos adoradores. ¿Cuánta sabiduría le ha sabido dar a personas que han hasta renunciado de aquellos llamados? Y esto va para que el Señor siempre nos habla cuando dice que usted no se mueva del lugar donde Dios lo ha puesto, porque es el lugar donde el Señor lo está preparando para que usted pueda realizar grandes cosas, no para su provecho, sino que para el provecho de Él. Si usted está en una iglesia, usted pertenece a una iglesia, ame a esa iglesia porque el Señor ahí lo ha puesto, hermano, y dé lo mejor. Habemos predicadores que nos han invitado para ir a predicar a las cárceles, para ir a predicar a los lugares que muchas veces decimos peligrosos. Ay, es que ahí no voy porque yo no puedo entrar ahí. Es que... Bueno, y entonces, ¿quién lo protege? No le dijo el Señor a Ezequiel: solidifica tus pies y tú vas a ir a preparar, vas a ir a predicar la palabra, y aunque te oigan o no te oigan, aunque te digan que no eres del mismo barrio, aunque no te digan tal cosa, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. No seas obstinado, confiesa tu pecado y comienza a vivir para Dios. Al obedecerlo disfrutarás mucho más de la vida cuando llegue ese día. Te encontrarás cara a cara con aquel cuyos ojos son como fuego ardiente y que ve en lo más profundo de nuestro corazón. Vuelvo. El Señor no nos va a decir cuántas almas ganamos, hermano. El Señor no nos va a decir a qué lugares fuimos a predicar. El Señor no nos va a decir qué es lo que pudimos hacer. Que tu mano izquierda, dice, no sepa lo que tu mano derecha hace. Cuando hagas algo para honrar a Dios, trata de no publicitarlo, dice, porque entonces de nada sirve, porque los tales ya tienen su recompensa. Ellos quieren ser, dice, reconocidos ellos, pero no quieren que reconozcan la presencia de Dios. Hoy es tiempo, hermano, de que nosotros nos preparemos como Ezequiel, para que podamos estar atentos a ese llamado al arrepentimiento antes de que las cosas no sucedan. ¿Por qué, hermano? Porque muchos, dice el Señor, me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: apartados de mí, porque no os conozco. Creo que la exhortación de este día, que es de día de estudio bíblico, hermano, el Señor nos está hablando, más que todo a aquellos que el Señor sentimos el amor de Él, de haber entrado en su presencia para poder ser respuesta a lo que muchas personas están necesitando. Que lo poco o lo mucho que hagamos, si es con la unción del Espíritu Santo, el Señor se va a encargar de multiplicar, de bendecir, de guiarnos, aún en aquellos lugares inhóspitos, aún en aquellos lugares donde no querramos ir. Si hacemos caso, el Señor va a bendecir su familia, su templo, porque usted es real sacerdote. Usted está preparando su pueblo para grandes cosas, pero depende que usted obedezca al Señor y que hagamos la voluntad, que aprendamos a digerir la palabra, que la podamos leer, que le pidamos al Espíritu Santo que nos limpie, que nos purifique, para que esa palabra, dice, que podamos escucharla, como dice acá. Cuando le dijo el Señor: ponte de pie, y escuché la palabra, dice. Amén. Porque estamos en disposición de hacer la voluntad de Él. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque, Señor, muchas veces hemos estado caminando equivocados, creyendo, Señor, que en la conmiseración quizás hemos perdido cosas de gran valor, personas, seres amados, y que nos han quitado la paz para seguir predicando su palabra con denuedo. Hoy el Señor nuevamente habla a través de su mensaje, cuando dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
¿Qué quiere decir eso? No estamos creyendo en una promesa de hombre o de mujer. No estamos creyendo en una promesa de un edificio, de algo que se nos haya prometido. Estamos creyendo que donde usted nos ponga, Señor, ese lugar es santo. Y que nos diga, como le habló a su siervo Moisés, 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 desata tus sandalias, quítalas, porque el lugar que pisas, tierra santa es. No importa la cantidad, hermano, hermana. Dios dice que el diablo, el enemigo, no le teme a iglesias con grandes congregaciones. Dios le teme. Dios manda a que el diablo le tema, aquel grupo de gente que ora, aquel grupo que prepara a su pueblo, aquel predicador, aquel salmista que toca los corazones para que nos volvamos a la presencia del Señor. Que nuestra actitud sea siempre, que ese reflejo se vea, el de nuestro Padre Celestial, en cada uno de nuestros rostros. Dios Todopoderoso, que haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandatos y estatutos, Señor, podamos proseguir hacia la meta y que no desperdiciemos nuestro tiempo, dice, golpeando al aire, sino que corramos, dice, hasta la meta para obtener esa corona de bendición que nos ha dado, esa promesa de la salvación de la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque permite que su palabra, aún con tropiezos, se pueda llevar. Porque sabemos que el enemigo nunca está contento, Señor. Porque sabemos de que hay circunstancias que nos van a venir encima. Pero es donde el Espíritu de Dios siempre nos ayuda a saber esperar y confiar. Porque no es en nuestro esfuerzo, no es en nuestras luchas, es en su Espíritu que las cosas saldrán para bien. Si usted recibió el mensaje y quiere recibir del Señor, invite a Jesucristo a su corazón. Porque la Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted gusta, hagamos la oración juntos. Y dígale: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado y que he vivido separado de ti. Pero ahora, para corregirlo de todos mis pecados, te pido que me perdones. Quiero que seas mi Salvador, Señor. Ven y vive en mi corazón. Sálvame, Señor, para cuando muera vaya al cielo contigo. Gracias, Señor, por anotar nuestro nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor, porque si alguien hizo esa oración con fe y por fe, forma parte del pueblo hijo de Dios. Ya no hijos de la desobediencia, ya no hijos de la obstinación, ya no hijos de la necedad. Papito lindo, abrazados a ti te decimos gracias anticipadas por esas buenas nuevas que son cada mañana en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Recuerde despedirse siempre, abrazar a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Dele gracias porque si no ha llegado ningún malestar a su hogar, es porque Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Los amamos en el Señor. Muy buenas noches. Amén.